Me alegra mucho que estés sintonizado en este momento para disfrutar de este mensaje que será de bendición para tu vida. Si no tienes un lugar donde congregarte, quiero tomarme este momento para invitarte a que formes parte de nuestra familia, Casa del Alfarero, tu iglesia hispana en la Bahía de Tampa. Te esperamos. De pacto. Dios me recordó que al Dios al que le servimos, al Dios en el cual confiamos plenamente, es un Dios de pacto. Amén. Dios es un Dios de pacto. Dilo conmigo. Dios es un Dios de pacto. Gloria a Dios. Al Dios que yo le sirvo es un Dios de pacto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ese es el tema que vamos a tratar en este día. Amén. ¿Quién aquí no ha hecho un pacto alguna vez? ¿Sabe aquí qué es un pacto? ¿Sabe aquí qué es un pacto? Yo estaba buscando un poquito en el diccionario también, pero ¿quién de aquí no sabe lo que es un pacto? ¿O quién aquí no ha participado en un pacto? ¿O quién no aquí, de cierta manera, verdad? Un convenio, un trato, un compromiso. Dice acá una definición, dice que viene del latín pactum. Es un acuerdo, una alianza, un trato o compromiso cuyos involucrados aceptan respetar aquello que estipulan, aquello en lo que quedan, lo respetan, ¿ok? Es un trato. El pacto establece un compromiso y fija la fidelidad hacia una declaración. So, lo que decimos va, ¿verdad? Lo que se dice, lo que va, es el pacto en el cual llegamos. Por lo tanto, obliga al cumplimiento de ciertas pautas. Amén. Eso es la declaración eso es la definición que tienen como en el diccionario por pacto. Amén. Yo preguntaba acá a ver si alguna vez alguien ha hecho un pacto, algún compromiso. No estoy haciendo un pacto con el diablo, Dios quiera que no. Sabemos que hay gente que lo hace, pero sé que aquí no hay nadie. Amén. No tiene nada que ver en nuestra vida. Tuvo su chance, pero no pudo. Amén, gloria a Dios. ¿Quién ha hecho un pacto? Quizás de pequeño, mira, vamos a intercambiar algo, prometo no olvidarme de ti cuando uno es niño, con su mejor amigo. Cuando uno viene a estos países, llora con su mejor amigo, oye, te voy a extrañar. Conversas con él los primeros 6 meses y después ya te olvidas hasta de ese nombre. Y mi esposa se reía porque había un muchacho que se llama Arturo Tito, el cual era mi mejor amigo allá. Compartíamos, caminábamos por horas hasta que teníamos huecos en los zapatos, porque allá no manejaba carro, por supuesto. A veces no hay dinero para el bus, así que tienes que caminar y hay caminatas largas, y era mi amigo y yo pensaba que siempre íbamos a mantener una relación, pero sé que un momento como que no se perdió esa amistad, pero como que ya no era lo mismo. Amén. ¿Quién ha hecho un pacto? ¿Quién ha hecho un pacto? Yo recuerdo, ustedes se van a reír, recuerdo que parte de mi testimonio es que hubo un momento en mi juventud, en mi momento de soledad, en mi momento de desesperación, caí en drogas, caí profundamente, y nada, gozaba esa vida y pensaba que esa era la única vida que había. La gozaba mientras estaba en la onda, pero una vez que caía ya me arrepentía, lloraba, me quejaba, quería acabar con mi vida, traté un par de veces, Dios no lo permitió. Y volvía, y ya no quería, y volvía, y ya no quería, y volvía, y ya no quería. Y había esta persona con la cual estábamos bien metidos en eso, que un día dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo que recordemos que este fue el último día en el cual tocamos eso. Y justo fue el momento que estás en arrepentimiento, o sí, realmente quieres tratar todo para dejar eso. Porque en el momento que la deseas, no quieres dejarlo. Ok, ¿qué hacemos? Vamos a hacernos un tatuaje. ¿Sí? Y el único tatuaje va a ser el único tatuaje que yo tenga en mi vida. Y no porque te vaya a condenar, pero no le veo un sentido en el cual le veía en esos tiempos. ¿Verdad? Yo tenía como 18 años y dije, bueno, ¿sabes? Vamos. Sí, vamos. Y cuando llegamos al sitio, comienzo a escuchar las maquinitas.
las agujas, veo las cosas que están haciendo y la oscuridad del lugar. Y digo, ¿dónde me metí? ¿Dónde me metí? Y veía una persona delante mío y veía que cuando le estaban haciendo salía una cosa brotando. Y yo decía, la tinta, no, esa es la sangre mezclándose con la tinta. ¡Wow! Pero en ese momento yo estaba decidido a que quería hacer algo en lo cual marcara. Te estoy hablando de mi pensamiento en esos tiempos, en esos días. Yo voy a hacer algo en lo cual marque el final de la vida en que yo vivía. Imagínate, ese va a ser el sello. Ustedes se reirán, ¿no? Porque lo que piensa uno, pero es bueno darse cuenta hasta dónde llegaba el nivel de pensamiento de uno sin Cristo Jesús. Amén. Y llegó mi turno. Bueno, yo voy. Y cuando agarraron mi brazo, lo agarraron y lo pusieron sobre como una silla. Y le pasaron unas cositas y pusieron una plantilla y marcaron y en eso comenzó. Déjame decirte que no he experimentado algo que duela tanto. Y muchos dirán, no, pero yo estoy acostumbrado. No, duele. Y sobre todo cuando ya llegan por áreas donde son más sensibles. Y yo recuerdo que mientras pasaba eso, yo veía mi brazo, porque no quería mirarlo al principio. Yo veía mi brazo y al principio no quería mirarlo y yo decía, y pensaba que me estaban cortando el brazo. Muchos se reirán, qué llorón. No sé. Si alguien lo ha experimentado, sabe lo que hablo. Y yo no quería mirarlo, pero algo me llamaba y yo no quería porque yo pensaba que no iba a ver el brazo. Y cuando miro así de rojito, veo que brotas así negras brotaban de mi brazo, que era la sangre mezclándose con la tinta. Y yo cuando miré y abrí dije, bueno, ¿sabes qué? Con el dolor que esto tiene y lo que estoy atravesando hoy es el último día en la historia que yo caí en esa basura. Y decidido. Cuando salimos de ahí, yo no podía mover el brazo como por 2 semanas. La gente me preguntaba, ¿qué pasa? Vendado, parecía que me habían amputado el brazo. Vendado, y yo no. Y veía gente que ya estaba acostumbrada a eso y como si nada, yo no podía. Y me decían, ponte crema cada 2 horas y me la ponía cada 1 hora y 59,59 y me ponía, y dale. Y cada vez que miraba ahí lo recordaba. Pero cuando pasaron esas 2 semanas y el dolor comenzó a pasar, el instinto carnal y el deseo por la vida antigua comenzó a brotar. Y aquel pacto que duró, que dolió tanto, aquel pacto que fue tan emocionante para nosotros, bueno, un tatuaje va a estar marcado el resto de mi vida. Ese día voy a recordar, hasta la fecha la tenía marcada en mi mente, que debo decir, se me olvidó, porque ¿sabes por lo cual se me olvidó? Porque el pacto que yo hice con mi hermano, el pacto que yo pensé hacer, el pacto que dolió tanto, el pacto que era tan asombroso y emocionante al momento, no sirvió de nada. A las 2 semanas estábamos en las mismas andanzas otra vez. Ahora las andanzas tenían un tatuaje de acompañante. ¿Ah? Ahora ya las andanzas y el vacilón me hacía pensar de que quería ponerme otro más. Y ya, no, sí, ya, mira, para cuando me hagan eso voy a estar bien volado para no sentir. No te ponen anestesia, sí, de alguna manera tengo que anestesiarme. Pero Dios es un Dios de pacto. Gloria a Dios, Dios es un Dios de pacto. Y te digo que aunque en esos momentos, en ese pensar, en ese nivel de pensamiento, yo pensaba que ese pacto iba a ser vigente hasta el resto de mis días en esta tierra. Hasta que me muera yo no iba a volver a hacer eso que hacía antes. Y me di cuenta que ese dolor que atravesé no alcanzó. Esa marca que me dejaron ahí no alcanzó. Pero me di cuenta que hubo alguien, el cual no solamente alcanzó, sino fue más que suficiente en mi vida. El cual se llama Cristo Jesús, del cual les vengo a hablar en esta mañana aquí parado frente a ustedes. Abrazándome en Él, recostándome en Él, confiando en Él, que en esta mañana vamos a recibir, y escuchen, recibir palabra de Dios, porque no es palabra de uno, cualquiera se puede parar a hablar, pero que realmente dejarse usar por el Señor, para hablar su palabra. Ese sí, hizo un pacto conmigo, ese sí, hizo un pacto contigo, el cual está vigente hasta hoy, y estará vigente hasta que Él regrese. Gloria a Dios, dale un aplauso al Señor por eso. Gloria a Dios. Así que déjame decirte,
Hermano, si quieres hacer un pacto con alguien, o si quieres hacer un pacto de esa envergadura, no lo hagas. Va a ser una pérdida de tiempo. Amén. Gloria a Dios. Dios es un Dios de pacto. Déjame decirte que el Señor me ministraba, porque hay muchas veces que uno atraviesa circunstancias, uno atraviesa cosas en las cuales vemos las promesas que Dios nos hizo como ya olvidadas. Las ponemos a un lado porque pensamos que ya no van a pasar. Las ponemos a un lado y tratamos de olvidarlas porque creemos que ya es muy tarde. Pero déjame decirte que Dios no es un Dios de tarde ni de temprano. Dios es un Dios de tiempo, que llega a tiempo. Dios sabe el tiempo preciso para las cosas. No sé por lo cual tú hayas atravesado, estés atravesando o irás a atravesar. No sé por lo cual tú le estés creyendo a Dios, le hayas creído. Pero déjame decirte que Dios es un Dios de pacto. Recordemos lo que dijimos en la mañana, hermano. Cuando Dios quiere hacer algo, Dios lo va a hacer. Amén. Y durante la Biblia, a través de la Biblia, vemos el pacto que Dios ha hecho con su gente, con su pueblo. ¿Alguien se acuerda aquí el pacto que hizo con Abraham? Amén. Gloria a Dios. Aquel que no lo ha leído, bueno, le recomiendo leerlo. ¿Verdad? Vamos a recordar un poquito. Hay 4 etapas, las cuales me gustaría mencionar. Amén. Y antes de entrar a eso, quiero pedirles que nos pongamos de pie. Amén. Quiero que nos pongamos de pie y teniendo tu Biblia, la levantes conmigo. Y vamos a ir a un versículo en el cual Dios nos muestra su pacto eterno. Amén. Vayan conmigo a Juan 3:16. Gloria a Dios. Hay muchos dirán, no, para ese versículo yo no necesito la Biblia, me lo tengo memorizado. Pero levantemos la Biblia. Gloria a Dios. Si lo tengan, digan amén. Si no, también lo van a tener en la pantalla, me parece. Y quiero que lo lea conmigo. Amén. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Cuando lo tengan, dígame amén. Si no lo tienen ahí en la pantalla, ¿lo van a poner en la pantalla? Oh, mira, lo estaba mirando atrás. Estoy un poquito atrasado, ¿verdad? Tengo que adelantarme, ver las últimas noticias que están pasando. Oye, cómo se nota que no estaba aquí hace tiempo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Estamos listos? 1, 2 y 3. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cierra sus ojos y dele gracias al Señor. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor. Te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos y oídos espirituales, Señor, que en esta mañana, mi Dios bendito, recibamos de tu palabra que viene de tu trono, Señor, con un propósito en nuestras vidas, Señor. Haz tu propósito en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por ella, gracias por tu palabra, gracias por tu Hijo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Pueden tomar asiento ahí donde estamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo preguntaba y hablaba en el principio de quién se recuerda el pacto del cual Dios hizo con Abraham, ¿verdad? Y hay 4 etapas las cuales distinguimos en este pacto el cual hizo con él. Ahí pueden anotar en Génesis 12 del 1 al 3. Amén. Tenemos las promesas las cuales Dios le dio a Abraham en ese momento. Repito una vez más, Génesis 12 del 1 al 3, para que están anotando, tenemos el tiempo en que el Señor le da la promesa. Y le hace 4 promesas. Que haría de él una gran nación, una nación grande. Amén. Que lo bendeciría y engrandecerá su nombre. Que bendecirá a los que le bendigan y maldecirá a los que le maldigan. Y como 4ª promesa dice que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué son benditas? Que son bendecidas. Que todas las naciones de la tierra serán bendecidas.
Y ese fue una presentación, una revelación para Abraham de la venidera del Mesías. Amén. Que en sus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Que en la semilla de Abraham, que a través de él, serán benditas todas las naciones de la tierra. Gloria a Dios. En la etapa número 2 viene el establecimiento del pacto en sentido propio para Abraham. En Génesis 15, pueden apuntarlo ahí, Génesis 15, en ese capítulo, Dios habla de eso. Pese a que su mujer, sabemos que su mujer, su esposa, se llamaba Sarai en ese tiempo, en ese momento, que era estéril, ¿verdad? Estaba estéril, no podía tener hijo, no podía concebir, mucho menos pensarlo. Dios le promete a Abraham que iba a tener un hijo, que tendrían un hijo. No importando que ella era estéril, no importando que los dos tenían una edad avanzada, Dios le da esa promesa. Y le reitera la promesa de darle una descendencia innumerable. En el capítulo 12 nos habla que era innumerable y ahora le muestra como una imagen la inmensidad de esa descendencia que le iba a dar y lo compara como las estrellas del cielo o como la arena, ¿verdad?, del mar. Amén. En la etapa número 3 vemos que Dios confirma su pacto con Abraham, indicándole que el pacto se extenderá a su descendencia. No solamente será él, sino también se extenderá hacia su descendencia. Eso está en Génesis 17, en el capítulo 17. La promesa reiterada de Dios incluye hacerlo padre de muchedumbres, de numerosas naciones y de reyes. Además, la posesión de la tierra de Canaán, que se le llama la tierra, ¿qué? La tierra prometida, ¿verdad? Le promete una tierra, la tierra de Canaán. Con ese motivo, Dios ahí en ese entonces le cambia el nombre de Abraham a Abraham, ¿verdad? De Abraham, que significa padre enaltecido, por el nombre de Abraham, que significa padre de multitudes. Amén. Y a su mujer también le cambia el nombre. De Sarai se lo cambia a Sara, que es princesa. Amén. Mujer aquí diga, soy princesa del Señor. Soy princesa del Señor. No importando lo que te digan en la casa. No, perdón. Creo que mi esposa es la que más se ríe ahí. Diga conmigo, soy princesa del Señor. Gloria a Dios. No importa cómo me miren, cómo me traten, soy princesa del Señor. Gloria a Dios. Veo los coditos, veo las ceñitas. Gloria a Dios. Hermanos, recordemos que ellas son princesas del Señor, así que tengamos cuidado con eso. Gloria a Dios. Y en la etapa número 4, amén, vemos que Dios reafirma su pacto después de la prueba del sacrificio de Isaac. Recordemos cuando el Señor le promete darle un hijo, y aquel hijo que le promete, cuando le permite tenerlo a esa edad y con esas circunstancias, todo en contra, ahora le dice, bueno, te lo di, ahora entrégamelo a mí. Amén. Y ya sabemos esa historia, eso lo ven en Génesis 22, del 1 al 18. Ahí lo pueden ver. Génesis 22, del 1 al 18, aquellos que están apuntando. A esta reiteración, Dios le da la mayor solemnidad posible jurando por sí mismo. Ahí lo podemos ver en el capítulo 15 y 16. Podemos ponerlo ahí en la pantalla. En Génesis 22, 15 y 16. Podemos ver en la pantalla que el Señor jura por sí mismo. Dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por sí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto os digo
que te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Eso lo tiene en el versículo 18. Hasta este momento vamos viendo en ese pacto en el cual Dios hizo con Abraham, que primero le da las promesas, ¿verdad? Le da las promesas, establece el pacto con él, confirma su pacto con él, y ahora reafirma su pacto con él después de aquella prueba que recordamos mucho, ¿verdad? Y que muchas veces la leemos y quizás la veamos, bueno, sí se ve difícil, pero creo que lo haría. Si alguna vez dijiste, creo que yo lo haría, vamos a pensar bien y pongámonos en el lugar de Abraham. Te reto a que cojas tu hijo, amén, y camines en ese sentir. Y digas, bueno, y ese hijo ya tenía como 13, 14 años. Y caminaban y subían a la montaña para el sacrificio. Y solamente le mires el rostro y pienses en que lo vas a entregar. Creo que eso puede cambiar tu respuesta. Y no te digo que no lo hagas, pero que pensemos bien. Muchas veces decimos las respuestas bien a la ligera y no entendemos lo que la palabra nos dice. Amén. A través de esa prueba y después de esa prueba fue cuando le cambió el nombre, le juró por sí mismo el Señor que le bendeciría su descendencia. Amén. Y por sí mismo, eso marca bastante eso. Y en el versículo 18, ¿verdad? Veíamos que dice que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuando obedeciste a mi voz. En tu simiente serán benditas todas las naciones por cuanto obedeciste a mi voz. Los pactos solían ser sellados con sangre. Como les comentaba al principio y les daba este ejemplo de lo que había pasado en mi vida, y por lo cual yo, según yo, estaba haciendo un pacto que tenía superpoderes, y ya desde ahí no iba a suceder más nada, que el dolor y el ver la sangre y el ver la magnitud de las cosas, según yo, iba a cambiar las circunstancias, me iba a salvar de aquella vida en la cual yo vivía, me iba a librar de aquel hábito malo que yo tenía, el cual no funcionó, ¿verdad? Pero los pactos solían ser sellados con sangre. Muchas veces escuchamos que en los tiempos de las mafias, cuando empezaron, las pandillas, algunas pandillas, se marcan con sangre. ¿Amén? Muchos de ellos cortan sus manos y se topan, y de esa manera ellos en sí simbolizan un pacto. Amén. Hay sangre de por medio, simbolizan un pacto. Amén. Aquella mujer virgen y que por primera vez va a tener una experiencia sexual, una unión con un hombre, hay un pacto, porque hay un pacto de sangre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y esos, de esa manera solían ser los pactos sellados con sangre de animales para sacrificios o de los concurrentes al pacto. Amén. ¿Y por qué la sangre? ¿Por qué sangre? ¿Por qué es que sangre se escogía o era necesaria para hacer un pacto? ¿Por qué? ¿Por qué no podía ser agua? Vamos a echarnos un poquito. Tú me echas agua, yo te echo agua y hacemos un pacto. Imagínate, qué vacilón, ¿verdad? Qué fuera de dolor, qué fácil sería. ¿Por qué sangre? ¿Por qué era requerido eso que duele tanto? Porque se consideraba que la sangre era lo más sagrado de un individuo y que en ella reside la vida del hombre. Cuando digo hombre, es tanto hombre como mujer. ¿Amén? ¿Tú crees que una persona pueda caminar sin sangre? ¿Puede una persona caminar sin sangre? Los mismos animales, ¿no ha visto aquellos que venimos a veces de otros países? No realmente hemos estado acostumbrados a estos mercados aquí que ya lo tienen todo frisado y empaquetado, o que ya lo tienen en paquetito. No, ellos se matan ahí los pollos o las gallinas o lo que quieras comprar al momento,
lo volteaban y lo ponían dentro alguien ayúdeme, de un cono, de un embudo, ¿verdad? Y ponían la gallina o el pollo, si vas a hacer un caldo de gallina o lo que sea, lo ponían ahí y solamente lo único que salía por el embudo era la cabecita. Ajá, y le metían su corte, no necesitaban quitarle la cabeza, no, le metían un cortecito y lo dejaban de esa manera para que se desangrara, porque al desangrarse, ¿qué ocurría? Moría. Entonces, en la sangre, ahí reside ¿qué? La vida. Amén. Es la vida. Es la vida. Te puedo dar un testimonio, un ejemplo. Como entre los 12 o 14 años, me detectaron una úlcera duodenal. Sabemos acá que es una úlcera, ¿verdad? Hay unas úlceras en la piel y hay unas úlceras internas. Este estaba en el duodeno. Esta úlcera tenía como 9 milímetros, ¿ok? Casi 1 centímetro. Bien pequeña, pero lo grande suficiente para desangrarme, ¿ok? Ya venía pasando un tiempo en el cual yo venía sangrando. Sí, marcaba donde no salía sangre líquida, pero cuando yo iba al baño podía ver un cambio, podía ver algo que estaba pasando. Pero no le di importancia porque uno a veces piensa, bueno, lo que estoy comiendo, eso es lo que está haciendo un efecto. No, lo que estoy comiendo, y no es hasta cuando te comienzas a sentir medio raro. Yo estaba entre 12 o 14 años, recuerdo que ya hubo un momento donde ya yo no podía pararme más. Yo sudaba, me cansaba solamente al estar parado. Ya no podía pararme más. Me llevaron a chequearme de emergencia. Recuerdo que en esos tiempos mi papá me tenía que bañar. Mi papá tenía que meterme a la ducha con un baldecito, un potecito, y agarrarme con un brazo y bañarme de esa manera, porque no podía estar de pie. No podía hacer las cosas por mí mismo. Para llevarme al hospital tenían que llevarme en silla de ruedas. Y para llevarme a los chequeos, la única manera que yo podía estar sin estar mareado era de una manera horizontal. Y uno se dice, bueno, ¿por qué? Porque no lo entendía, y hasta que me explicaron. Tienes tan poquita sangre, mucho menos sangre que una mujer que ha parido, que la sangre que tienes para que llegue a tu cerebro ayuda mucho a que tú estés de manera horizontal para que pueda llegar. ¿Qué bombea nuestra sangre? El corazón, ¿verdad? Bombea. Eso quiere decir que mientras menos sangre, más esfuerzo trate de hacer, ¿verdad? Y entonces, y si no llega sangre, que en la sangre están los oxígenos, todos los nutrientes que las células necesitan, comienza a afectar. Entonces, eso pasaba. Por eso te puedo dar ese ejemplo. En la sangre reside la vida. ¿Amén? Por eso es que eso usaban para conmemorar, para simbolizar, para manifestar un pacto. Vamos a hacer un pacto, tú y yo. Eso quiere decir que tu vida y mi vida van a ser una. ¿Ah? De esa manera lo simbolizaban. Si en la sangre está la vida, vamos a unirlas. Vamos a unir nuestras vidas. Amén. Eso también lo pueden ver en Levíticos 17:11. Ahí los que están apuntando. Levíticos 17:11. Gloria a Dios. Dice, porque la vida de la carne, la vida de tu cuerpo, en la sangre está, ¿verdad? Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Eso te confirma ahí que la vida de toda persona, la vida de todo animal, está en la sangre. Amén. Pero tú sabes que cuando la Biblia especifica algo y dice algo, hay personas en este mundo que se le llama los que estudian la ciencia, ¿verdad? Y todas estas cosas que quieren contradecir la palabra de Dios, siempre le tratan de buscar algo, pero la misma ciencia llegó a confirmar esto, ¿verdad? La misma ciencia llegó a confirmar esta concepción bíblica. La sangre es el vehículo que transporta el oxígeno y los nutrientes que son indispensables para la vida de las células. ¿Ok? Es por lo cual que cuando la vida humana termina, es cuando el corazón cesa de latir, porque ya no sigue bombeando sangre al cuerpo, al cerebro, ya no sigue bombeando sangre, y es cuando la vida acaba. Amén. Pero me gusta bastante lo que decía ahí Levítico, porque dice la vida de la carne. Amén. La vida de la carne
está en la sangre. Entendamos esto, la vida de la carne, eso es el cuerpo. No quiere decir que yo vaya a morir en ese momento, ¿verdad? Claro. La vida de la carne está en el cuerpo. Diga ahí conmigo, somos eternos. Y voy a pasar la eternidad frente a frente a mi Creador. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este cuerpo se quedará por aquí, pero bueno, polvito. Gloria a Dios. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y eso lo dice en Hebreos 9:22. Pueden apuntarlo ahí también. Hebreos 9:22. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay remisión ninguna de pecado si no hay derramamiento de sangre. Y uno dirá, bueno, voy a tener que derramar sangre para que mis pecados sean perdonados. ¿Eso es verdad o falso? Si digo que sin derramamiento de sangre, la remisión, el perdón de los pecados no hay, ¿vamos a tener que derramar sangre o no? ¿No? ¿O sí? ¿Sí o no? Gloria a Dios, ¿por qué no? Porque hay alguien que la derramó por ti y por mí. Y ese sacrificio, ese derramamiento fue no solamente suficiente, sino más que suficiente. Gloria a Dios. Gloria a Dios por la sangre de Jesús. Derramar sangre equivale a pagar el crimen o la ofensa con la muerte del ofensor o de la víctima expiatoria que muere en su lugar. Voy a leerlo una vez más. Ya estamos para terminar. Derramar sangre equivale a pagar el crimen. El crimen o la culpa o algo. El derramar sangre equivale a pagar ese crimen o esa culpa o la ofensa con la muerte del ofensor. ¿Quién fue ofensor? ¿Quién fue ofensor? Tanto tú como yo. O de la víctima expiatoria que muere en su lugar. Gloria a Dios. ¿Entendemos eso? Ese se llama Jesús, que murió en lugar de ti y en lugar de mí. Y no lo mataron, sino Él entregó su vida por amor a ti y a mí. ¿En dónde? En esa cruz. ¿Para qué? Gloria a Dios. Como decíamos, sin sangre no hay remisión de pecado alguno. Y quizá, pero ¿cómo? ¿Voy a tener que sangrar? No. Es aceptar lo que Jesús hizo en la cruz, tanto por mí y por ti, reconocerlo como Señor y Salvador, amén, y entender que ese sacrificio fue una vez y para siempre, y que no solamente es suficiente, sino más que suficiente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el nuevo pacto que tenemos, que es en Cristo Jesús. ¿Quién tiene aquí un pacto con Cristo Jesús? ¿Quién aquí ha aceptado ese pacto con Cristo Jesús? En el nuevo pacto que es en Cristo Jesús, debemos entender y recordar para siempre que en esa cruz en la cual Jesús entregó su vida por amor a ti y a mí, está el punto de intercambio. Ojo, está el punto de intercambio. Vamos a escuchar una canción la cual me ministró mucho. Amén. Una canción la cual me ministró mucho en unos momentos.
Porque Dios me hablaba que Dios es un Dios de pacto. Como venimos compartiendo aquí, hemos compartido lo de Abraham, hemos compartido de cierta manera lo que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Y él me recordaba que ese pacto no solamente es suficiente, sino que es más que suficiente. Que no hay promesa que haya caído al piso, porque no solamente ha habido promesa para mí, sino ha habido promesa para ti también. Y la hay para ti también. Y yo sé que quizás hay momentos en los cuales tú has atravesado o estás atravesando, que te has sentido de que ya esas promesas quizás son muy tarde para que vayan a ocurrir. Pero no hay ninguna promesa que Dios ha hecho en tu vida que haya caído al piso. Dios, cuando quiere hacer algo en tu vida, Él lo va a hacer. Dios es más que suficiente para la vida de cada uno de nosotros. Por su amor a ti y a mí, Él entregó su vida para que nosotros de muerte pasáramos a vida. Él se hizo pobre para que cada uno de nosotros que le hemos aceptado seamos ricos. Entendamos el pacto que hay y que no dejó de ser vigente, sino que con la venida de Cristo Jesús y lo que hizo Jesús en la cruz fue perfeccionado. Es un pacto nuevo, un pacto para siempre. Quiero que escuchemos esta canción, la cual me ministró, y espero que el Señor ministre tu vida y te recuerde. Entendamos y siempre recordemos que al Dios que le servimos es un Dios de pacto. Y es un Dios que no rompe su pacto. Gloria a Dios. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti. Y tu amor, nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. Para mí, la gracia y el perdón son los frutos
seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, oh. Dios de pactos, que guardas tus promesas. Póngase de pie y cántelo conmigo. Que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tome este momento y dele gracias, porque su gracia nos ha sostenido hasta aquí. Levante fuerte su voz, que se oiga la voz de agradecimiento. Na, 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 na. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dígalo una vez más. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Oh, oh. Estoy aquí en tu lugar santísimo por tu gracia. Estoy aquí, Señor, por tu gracia. Estoy aquí. Estoy aquí. Oh, oh. Por tu gracia estoy aquí. Aplauda su grandeza, aplauda su realeza. Aplauda su grandeza. Es un Dios de pactos. Bueno, hemos llegado al fin. Espero que este mensaje haya sido bendición para tu vida. Recuerda, estás invitado a Casa del Alfarero, tu iglesia hispana.